nombre es Eduardo Larte Cruz, soy instructor de la línea de gestión de redes de datos. Pertenezco al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. Trabajo de la mano con el instructor Carlos Julio Pardo Herrera, que es el líder de esta ficha, con quien ustedes han venido haciendo todo su proceso formativo hasta el día de hoy, igual que el ingeniero Juan Carlos Sanabria, que también lo estuvo acompañando, y el instructor Carlos Javier Pastrana. Todos pertenecemos a este centro. Muy complacido de estar con ustedes. Espero que podamos llevar nuestro proceso formativo de la mejor manera. El día de hoy la idea es socializar una serie de conceptos para que ustedes puedan de la mejor forma ir realizando su evidencia para la presentación acorde con las fechas que ya les ha indicado el instructor Carlos Julio Pardo. Ya estoy incluido en el grupo de WhatsApp. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, estamos prestos a atenderlo de la mejor manera. Recomendarles mucho el uso del grupo, que sea para ese grupo para fines formativos, que podamos realizarlo en los horarios normal de oficina. Y pues aquí estaré presto a apoyarlos en todo lo que más se pueda. En este momento, después de haber hecho mi presentación, voy a apagar la cámara para que sea un poco más eficiente la parte de internet y pues no tengamos muchos tropiezos. A veces se frisea pues demasiado la imagen y es debido a la calidad del internet. Voy a permitirme en este momento compartir pantalla con cada uno de ustedes. Les pido un minutico mientras que realizamos el cambio. Por favor, me confirman cuando ya vean mi pantalla en su escritorio, por favor. Sí, señor, ahí se ve. Sí, señor. Un segundito. Listo. Ahora, por favor, me informan si ven mi presentación en pantalla. Se fue la presentación. Se fue la presentación. Espérame un segundito, miramos a ver qué sucedió. Espérame un segundito, ajusto algo acá. Listo. En este momento la observan nuevamente. Sí, señor. Listo. Ahí están viendo la presentación de manera ampliada. Sí, señor. Listo. El día de hoy entonces vamos a tratar algo que se llama fundamentos teóricos de voz IP y la caracterización de dispositivos. El grupo que tenemos formado es el 3466298 y como les decía al inicio de esta sesión, mi nombre es Eduardo Larte Cruz. Para hacer un recorderis de nuestro programa, entonces recuerden que estamos en nuestro programa que se llama Tecnólogo Gestión de Redes de Datos. Ahí tenemos la ficha, ya no se llama así, se llama grupo. Ahí está el nombre del cual nos corresponde a cada uno de nosotros, el programa, la fase en la cual vamos para esta etapa. Tenemos la competencia que es la implementación de tecnologías de voz sobre IP. Ahí vemos el número de esa competencia y vemos que esa competencia pues está asociada al resultado de aprendizaje, que es el RAP número 01, que es planificar la implementación de los equipos y software de comunicación de voz sobre IP, o llamado también VoIP, según el diseño establecido. La agenda que les propongo para el día de hoy es la siguiente. Vamos a primero a tratar un tema que se llama el viaje de la voz. Allí vamos a ver unos fundamentos teóricos de VoIP. Vamos a entender cómo funcionan las conversaciones, la transmisión de las señales
de audio. Luego vamos a ver algo que se llama Mastering VoIP, que es una radiografía de todos los dispositivos que se utilizan para que ese fenómeno de VoIP pueda realizarse. Entonces vamos a ver los teléfonos IP, vamos a ver los gateway, vamos a ver los PBX. Luego de esto viene la parte de directores del diálogo IP. Aquí vamos a ver los protocolos, los codificadores, es decir, quién da las órdenes cuando nosotros tenemos una red de VoIP. Y por último, vamos a hacer una reflexión o una metacognición que vamos a retroalimentar qué fue lo que aprendimos el día de hoy. Por favor, les pido si de pronto no me escuchan, si de pronto la presentación no se ve, si de pronto hay algún compañero que quiere ingresar a la sala. En este momento no estoy viendo mi pantalla de Teams, entonces de pronto alguien que por favor los pueda agregar, le agradecería mucho. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o alguna sugerencia, bien puedan, por favor, me pueden interrumpir y la resolvemos de una vez. ¿Entendido, muchachos? Listo, sí, señor. Sí, señor. Entendido. Listo, muy amables. Bueno, entonces vamos a ver algo que se llama el viaje de la voz. Y esto se trata sobre fundamentos teóricos de voz IP. Vamos a ver cómo funciona ese fenómeno, cómo empieza, por dónde camina y luego dónde va a terminar ese fenómeno. Entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre la telefonía tradicional que existió hace un par de años, aunque todavía por ahí algo queda de eso, que era lo que monopolizaba las líneas telefónicas, y luego fue la llegada de el VoIP. Entonces, permítame un segundito para tener por aquí, pluma, listo. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es algo que se llama conmutación de servicios. De pronto, para algunos de ustedes, recuerdan por ahí, los que tenemos un par de añitos, que antes los teléfonos eran analógicos. Entonces había teléfonos que tenían un disco como el que ustedes ven aquí en pantalla, y a través de ese disco lo que hacía usted era girarlos. Él tenía cada uno de los números y con esta palanquita que se ve acá, él iba censando cada uno de los dígitos. Entonces, usted marcaba, por ejemplo, el 1, toda la perillita daba la vueltica, se devolvía y luego tenía usted que marcar el segundo número y así sucesivamente para poder establecer una línea de comunicación. Eso se hacía a través de una línea telefónica que era a través de un cable de cobre que tenía dos hilos, uno para transmisión y uno para recepción, y era lo que le llamaban normalmente un par de cobre. Es decir, que ese cable, más o menos para que los que no lo conocen tengan una idea, era como especie de un cable dúplex donde iban dos hilos o dos filamentos y a través de ese, digamos que se convertía la parte analógica, que vamos a hablar un poco de eso, en voz. Entonces llegaba a través de ese cable de par trenzado, llegaba a una central de conmutación y allí él lo que hacía era tomar un direccionamiento para ir hacia el punto B, que era el receptor, y poder que la llamada se estableciera de un lado a otro. Como eran pares de cobre, pues sufrían mucho de recalentamiento, subían mucho de humedad, y eso lo que hacía era que a veces la comunicación entre el punto A y el punto B, pues no surgiera el efecto que tuviera. Entonces se escuchaban muchas interrupciones, lo que llamamos normalmente en comunicaciones ruidos, debido a bajos aislamientos como la humedad, como el recalentamiento, y se escuchaba la voz como robotizada y friseada. Eso pasó hace un par de años. Luego de eso, entonces, debido a que pues las líneas también de cable neopreno o estas líneas antiguas se recalentaban mucho, pues no son muy amigables con el medio ambiente. Entonces se creó otra tecnología que ya es a través de una red compartida, que ya tiene un camino de rutas diferente, llamadas rutas dinámicas, y que iba a tener un máximo eficiente y no necesitaba un solo cable, sino que ya a través de un canal que nos proveía un proveedor de servicio de Internet llamado ISP, a través de un solo cable podíamos tener audio, video, voz, incluso hoy tenemos televisión, y todo es a través de un solo cable. Es decir, ya pasamos de la era análoga, que era a través de ese cable de cobre, a la era digital, y esto es lo que se llama hoy en día VoIP.
Ese VoIP lo que nos permite a nosotros es tener una mayor eficiencia porque digamos que tiene un ancho de banda mayor. Hagamos de cuenta lo que estamos viendo en este momento en la imagen, que es una autopista por la cual cada uno de los datos, que son estos paqueticos, viaja y pues no hay una interferencia como tal. Obviamente más adelante vamos a ver que eso tiene que ver con anchos de banda, es decir, la cantidad de ancho de banda que usted tiene a través de Internet o lo que le está brindando ese proveedor de servicios de Internet para que la llamada no se frisee, no produzca ruido y pueda tener una mejor calidad. Entonces, esas autopistas lo que hicieron fue mejorar la velocidad de transmisión para que esa llamada tuviera una mayor y mejor eficiencia. Entonces, fíjese que antes a nuestras casas había un poste como el que vemos hoy en día en nuestro exterior. Era un poste telefónico con el cual venía un cable llamado multipar, es decir, dentro de este cable traía varios hilos. Eso llegaba a una cajita de repartición. De esa cajita de repartición salía un par conformado por dos hilos y llegaba a cada una de nuestras casas. Y así sucesivamente para cada uno de nuestros hogares. Por este cable se iba la transmisión hacia una central telefónica, quien hacía las veces de elegir el camino por el cual se estaba comunicando ese usuario, buscaba cuál era el mejor camino y lo llevaba hacia un punto B, donde había otro poste también, donde había una caja de repartición, ¿sí? Y de esa caja de repartición también llegaba a donde usted se quería comunicar. Estamos hablando también así, sea de nuestro hogar o sea de las empresas. En alguna empresa llegaba, todavía existen las plantas telefónicas. Entonces, dentro de la parte interna, digamos que esto es una empresa, dentro de la parte interna llegaba nuestro cable con el tono. El tono es ese tono audible que usted levanta y aún hoy en día también lo escuchamos en nuestros celulares. Ese tono audible por el cual usted marcaba, llega a una central telefónica y de esa central telefónica ha dividido en su parte interna muchos cables también de dos pares, los cuales se llaman extensiones. Eran extensiones. Esta planta telefónica todavía existe todavía en algunas empresas. Vamos a ver ahorita cómo esta línea, que es hoy en día administrada por los proveedores de servicio de Internet, también nos pueden funcionar como una solución tecnológica para las empresas que aún tienen todavía estas plantas analógicas. Entonces tenemos dos conceptos acá importantes, un concepto que se llama TOIP y el concepto que se llama VoIP. Cuando hablamos nosotros de telefonía IP, estamos hablando de todo el conjunto y cada uno de los dispositivos que en ello intervienen para que pueda realizarse la llamada desde un punto B hasta un punto A. Cada uno de estos dispositivos conforma lo que es telefonía IP. Ahora hablamos de voz IP. ¿Qué es voz IP? Voz IP es la tecnología. En este caso, nosotros vamos a utilizar el protocolo de Internet, que es el protocolo IP, que nos brinda nuestro proveedor de servicio de Internet y es el que nos va a poder permitir nosotros realizar llamadas desde ese punto A hasta ese punto B. ¿Listo? Esas son las diferencias. Es muy común que se confunda este término de telefonía IP con el término de voz IP. Entonces recuerden, esta es toda la infraestructura y este señor es la tecnología que es a través del protocolo IP, es decir, voz a través del canal de Internet. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. ¿Alguna duda hasta el momento? De mi No por mi parte. Perfecto. Entonces vamos a hacer una introducción ya a VoIP. Es decir, vamos a introducirnos sobre la tecnología que es la cual nos permite a nosotros comunicarnos. Entonces vamos a ver cómo viaja nuestra voz por Internet. Antes de esto, recuerden que cuando hablamos de VoIP, como hablamos de tecnología, estamos hablando del protocolo IP,
Es decir, que nosotros estamos trabajando la voz a través de Internet. ¿Listo? Estamos utilizando el mismo canal que tenemos de Internet para transportar también nuestra voz a través de él. Recuerden que hoy en día los canales son canales convergentes. Es decir, los canales o los proveedores de servicio de Internet hoy en día nos brindan la oportunidad de nosotros tener voz a través de Internet, de tener televisión a través de Internet que se llama IPTV, ¿cierto? Nos permiten hoy en día enviar video también. De hecho, se combina mucho las videoconferencias o el video a través de voz IP. Nos permite a nosotros también integrar circuitos cerrados de televisión, es decir, las cámaras de video, el streaming, y todo eso nos permite hacerlo a través de una red convergente en el mismo proveedor de Internet, a través del mismo cable. Puede ser un cable coaxial, que es lo que utilizan muchos los proveedores de servicio de Internet, o a través de una fibra óptica, que es donde vamos, digamos que ya vamos en tecnología llegando casi todos los operadores hasta allá, que es implementar fibra óptica en todos los hogares para que sean redes pues que tengan una mayor estabilidad y mayor velocidad. Recordemos que esos dos tipos de cables son medios guiados, los cuales nos permiten a través de un cable pues tener una mayor velocidad y mayor estabilidad. Entonces, esta tecnología voz IP lo que nos permite a nosotros es hablar a través de ese mismo canal de Internet. Ahorita vamos a ver unas ventajas que tenemos con el uso de este tipo de tecnologías. Entonces vamos a ver qué significa VoIP. Pues VoIP significa Voice over Internet Protocol, que es una tecnología que nos permite a nosotros realizar esas llamadas telefónicas, pero que lo vamos a hacer a través del medio que nos brinda ese proveedor de servicios de Internet, que va a reemplazar la telefonía tradicional, que fue la que vimos al inicio. Entonces, aquí lo importante de la voz IP es saber que ya no utilizamos esos medios tradicionales, aunque aclaraba que algunas empresas todavía lo usan a través de sus plantas telefónicas análogas. Antes se transportaba esa voz a través de esos cables telefónicos tradicionales, pero hoy en día se transportan a través de paquetes de datos que van, recuerden, por la misma red que nosotros tenemos en nuestras empresas. Entonces, por ahí estamos transportando ya diferentes servicios. Podemos trabajar plataformas de video y streaming, podemos trabajar plataformas de chats, podemos también utilizar plataformas de video, de videoconferencias. Podemos utilizar también los teléfonos IP, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Podemos utilizar esos tipos de teléfonos también conectados a nuestra red de Internet y poder así llegar a una comunicación. El tener VoIP hoy en día para las empresas, pues digamos que es una tecnología que está conectando muchísimo, está a la vanguardia. La mayoría de empresas están creciendo demasiado, lo que hacen que se implementen nuevas tecnologías que los ayude a hacer su negocio más versátil, más estable, que tenga unas buenas y mejores ganancias y que finalmente pueda satisfacer a sus clientes. Hoy en día muchas de las empresas a las cuales nosotros llamamos, nos comunicamos, por ejemplo, cuando vamos a pedir una cita médica, lo primero que nosotros encontramos es que nos contesta una operadora, un IVR o un call center, y nos está invitando a digitar una serie de menús donde nos dice hacia dónde nos debemos comunicar. Eso es lo que pues va a hacer es que las comunicaciones sean mucho más ágiles, muchos más, que sean de mejor calidad, que sean más confiables. Eso nos permite también en las empresas conectarnos con clientes locales e internacionales. Ustedes, bueno, cuando las grandes empresas tienen muchas sedes, pues digamos que están interconectadas entre sí. Luego en el proceso formativo que ustedes tienen van a ir observando cómo se va haciendo ese proceso de interconexión en cada una de ellas y cómo les permite a través de esas redes interconectadas, pues compartir varios recursos. Entonces,
lo que les ayuda mucho a las empresas a mejorar su rentabilidad. En las empresas que están dedicadas al call center y al comercio, pues mejorarán mucho la comunicación con sus clientes y la atención. Eso permite también conectar equipos remotos en diferentes sedes, no solamente a través de un teléfono, es decir, a través de un equipo físico, sino a través de otros medios que también la tecnología nos permite interconectar y nos permite de una o de otra forma combinar para poder tener una eficiencia y pues eso se traduce también en costos económicos. Eso, el VoIP tiende a expandirse globalmente. Es una comunicación muy segura, es una comunicación que no tiene fronteras, es algo que genera mayor rentabilidad para las empresas. Cuando hablamos de la telefonía tradicional, si usted hacía una llamada desde un teléfono local a un teléfono celular, esa llamada costaba un dinero. Cuando usted lo hacía también de ese teléfono local hacia una llamada internacional también costaba. Hoy en día con estas tecnologías, pues usted le permite comunicarse de punto a punto y esas llamadas pues no valen porque están haciendo uso de ese mismo canal de internet que nosotros tenemos. Inclusive en cada uno de nuestros hogares también tenemos telefonía IP que nos permite también comunicarnos pues en ese caso de los hogares nos permite comunicarnos localmente sin un valor adicional. Ya algunas llamadas internacionales u otros sí de pronto generan un costo adicional, pero para las empresas cuando instalan este tipo de tecnología, pues digamos que es mucho más eficiente el tema de los costos. El implementar servicios de telefonía VoIP pues tiene unas ventajas. Esas ventajas es indudablemente un ahorro en los costos. Es muy fácil de usar. No es nada complejo. Digamos que la interacción y las plataformas de VoIP son muy amigables. Para las empresas que tienen los dispositivos físicos, pues es un teléfono normal, parecido a un teléfono móvil. Para los que utilizan softphone, ustedes se van a dar cuenta en un momento que también es muy amigable, tanto con la interfaz muy intuitiva, entonces no tiene ningún complique para los usuarios finales. Y todo este tipo de tecnologías lo que nos brindan son funcionalidades modernas. Todos con la llegada de la pandemia, digamos que se aceleró la transformación digital. Todos tuvimos que empezar a usar equipos de cómputo, tuvimos que empezar a usar videollamadas, no solamente para cumplir con nuestras labores de trabajo, sino para tener contacto con nuestras familias. Y eso lo que hizo fue acelerar de cierta forma a que todos llegáramos a ese punto de poder usar los teléfonos móviles, de poder usar la tecnología a favor de nosotros y poder comunicarnos entre sí. Hay algo muy importante que es el impacto del VoIP en el mundo. Entonces, una ventaja grande que tiene, por ejemplo, haciendo una comparación con los temas analógicos, las plantas telefónicas tienen una serie de extensiones ya determinadas que se puede ampliar a través de unas tarjetas de expansión, se puede hacer, pero finalmente usted va a tener una limitación. Aquí lo importante del VoIP también es la escalabilidad. Es decir, que en el momento que yo lo considere en mi organización, yo puedo agregar nuevas líneas y va a ser un proceso bastante sencillo. Es con un solo par de clics, cuando usted ya tiene configurados sus servidores PBX, pues usted ya puede crear una extensión, le puede asignar un responsable a ella e inmediatamente ya pueden rutar la extensión que haya creado que pueda llamar hacia donde nosotros queramos, de cierta forma. Entonces, como es un software, es decir, es un programa, pues no requiere un costo de cableado físico como tal para usted poder ampliar lo que pasaba con los temas analógicos. Si usted quería otra línea telefónica, pues tenía que poner otro cable y si quería 10 líneas telefónicas, pues tenía que tener 10 cables en su empresa. Hoy en día eso usted lo puede hacer a través de un solo clip, a través de un software súper sencillo, súper amigable, súper fácil y no tiene necesidad de colocar más cables. ¿Por qué también decimos que no se necesita más cableado físico? Porque es que ahorita vamos a ver que por el mismo cable UTP donde usted conecta su teléfono, pues también puede conectar su computador
y a través de ese mismo cable puede hacer uso de los datos de Internet y puede también hacer uso de la telefonía. Es decir, no necesita una infraestructura de cableado adicional. Algo también muy importante es que vamos a tener comunicaciones unificadas. Entonces, el integrar el video, el integrar la voz, el integrar chat y todo este tipo de tecnologías como transferencias de archivos en una sola plataforma colaborativa, pues resulta muy eficiente para cada una de las organizaciones. La reducción de costos, inevitablemente, como estamos consolidando todos los servicios en una sola red, entonces tenemos datos e Internet y tenemos voz en una sola infraestructura de TI eficiente. Ahora vamos a mirar a través de un flujograma cómo viaja nuestra voz a través de ese protocolo IP. Entonces tenemos que nuestra voz, cuando nosotros hablamos, ocurre un fenómeno. Lo primero es que nosotros tenemos que hablar. Es decir, recuerden que para que haya una comunicación debe haber un transmisor, debe haber un medio y debe haber un receptor. Y un receptor. Este fenómeno debe existir para que haya comunicación entre un punto A y un punto B y sea bidireccional, es decir, de aquí hacia allá y también de aquí para acá. Cuando nosotros hablamos de esto, quiere decir que nosotros cuando hablamos, y de hecho lo vemos en nuestros móviles, nosotros llamamos e inmediatamente escuchamos como si nos fuéramos por ahí entre un tubito. Llega el receptor, timbra e inmediatamente el receptor nos contesta. Cuando él nos contesta, podemos empezar a hacer esa comunicación bidireccional. Entonces, lo primero es que nosotros hablamos, en este caso nuestra voz va a ser analógica. Nuestras cuerdas vocales producen eso, ¿sí? Es analógico. Luego pasamos al micrófono. Todos los equipos de telefonía tienen un micrófono, nuestros celulares tienen micrófono, los teléfonos físicos tienen micrófono, los auriculares también tienen un micrófono. Ese micrófono lo que hace es ser el medio por el cual nosotros vamos a transmitir esa voz y luego llega a ese micrófono y la voz es convertida en datos digitales. Es decir, aquí empezamos a hablar de señales análogas y señales digitales. ¿Por qué se traduce ese fenómeno? Porque los medios digitales, que es nuestro protocolo IP, él no entiende nuestra voz humana. Él necesita que la voz sea convertida de tal manera que él la pueda entender. ¿Y cómo la entiende él? A través de unos y ceros, es decir, a través de unos paquetes. Recuerden que las máquinas hablan el lenguaje de los binarios, que tiene que ver con unos y ceros. Es decir, el 1 significa que está encendido y el 0 significa que está apagado. ¿Listo? Entonces lo que hace el micrófono es convertir esa voz que nosotros hemos enviado a través de un medio digital. Ahora los datos ya convertidos en digital viajan por el protocolo IP, que es la forma en que él los conoce. Luego del otro lado, reconstruye esos paquetes a través de la voz para que la otra persona las pueda escuchar. Es decir, para que cuando ya acá le diga hola, se produce todo este fenómeno y la otra persona me pueda escuchar ese hola. Y aquí hay un dato muy importante y yo creo que todos lo hemos experimentado. Ese dato, ese proceso ocurre en milisegundos. ¿Por qué ocurre en milisegundos? La demora que digamos que es el tiempo que se gasta en comunicarse ese punto A a un B. Obviamente se puede demorar un poco más, pero pues estamos escuchando cuando timbra el teléfono de un lado al otro, escuchamos ese repique.
Pero si la persona tiembla la primera vez y no contesta, es decir que ese proceso fue hecho de una manera muy rápida. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿O hay alguna duda? No, todo bien. Perfecto. Cualquier cosita, estamos acá atentos, me avisa. Listo. Ahora vamos a ver entonces aquí, vamos a ver, esto es una señal analógica, ¿sí? Es un poco más de temas electrónicos, esta parte de saber cómo se convierte una señal analógica a una señal digital, pero digamos que esta señal analógica lo que hace es que ya tiene unos números, una serie de números. Cuando se envía, lo que hace este señor es generar otros numeritos y esos numeritos lo que hace es convertirlos en binarios, o sea, ceros y unos, para que pueda ser transportada a través de paquete y se convierta ya en señales digitales y pueda ser transportado a través de ese protocolo y pueda llegar hasta el punto B. Entonces quiere decir que nuestra voz la captura inicialmente nuestro micrófono, que es una señal analógica, luego pasa al micrófono, del micrófono va, se convierte en unos bits y luego va hacia la parte de transmisión. Recuerden que este es el medio por el cual se transporta y llega en algo llamado paquetes, que ya son datos digitales, que son los que permiten viajar de un lado al otro a través de una alta velocidad y a través de ese protocolo o a través de nuestro canal de internet. Ahora miramos, aquí vemos en este flujograma cómo funciona una llamada aquí en voz IP. Entonces, fíjese que tenemos una persona, casi es lo mismo que estábamos viendo hace un rato. La persona utiliza un micrófono, de ese micrófono convierte la señal análoga en digital, luego va, se convierte en paquetes, ¿cierto? Para que pueda ser transportado a través de nuestra red. Hace el proceso inverso, vuelve y convierte en paquetes, lo transporta para que llegue a nuestro teléfono B o a nuestro abonado B, este se convierta en voz humana y la persona pueda escuchar nuestra conversación. Entonces, en todo este proceso que ustedes ven acá, lo que hace es que la voz humana se fragmente o se divida en varios paquetes. Digamos que está la voz humana. Él lo que va a hacer es dividirlo en varios trocitos, en varios pedacitos, para poderla transportar a través de estos medios y pueda llegar de una manera más rápida. Luego vuelve y se forma en el paquete que venía inicialmente grande para que nos puedan escuchar del otro lado. ¿Listo? Entonces recuerden que se divide ese paquete grande en fragmentos o pedazos pequeños para que pueda ser transportado a través del protocolo IP para que luego vuelva y se convierta en el paquete que inicialmente venía y nos pase a nuestro tono para que nosotros lo podamos escuchar. Aquí vemos más o menos un comportamiento gráfico de cómo es un plano maestro y cómo viaja la voz a través de nuestro canal de internet. Entonces, mire que acá nosotros tenemos nuestro medio analógico. Recuerden que nuestro medio analógico es la voz. Las ondas sonoras llegan al medio, que es el micrófono. Luego llegan a nuestro convertidor. Se transforma en paquetes para que pueda ser para que se pueda ser transportado por este protocolo, que en un momento ya vamos a ver qué significa. Luego llega a nuestra red de internet, vuelve y llega a nuestros paquetes, luego se da el proceso inverso a este. Aquí estábamos convirtiendo análogo a digital y aquí estamos convirtiendo digital a análogo, que debe ser el proceso inverso. ¿Para qué? Para que las ondas analógicas lleguen y nuestro oído las puedan interpretar. Recuerden que nuestro oído no interpreta señales digitales. Tiene que haber una conversión para que nosotros podamos entender lo que inicialmente este señor nos quería decir. Entonces, es un proceso, muchachos, es un proceso de más o menos 5 pasos que ocurren. Ese es el fenómeno que nosotros como
tecnólogos de gestión de redes de datos, es lo que nosotros analizamos, lo que conocemos, o yo le digo que conocemos detrás de bambalinas. Es decir, usted simplemente hoy en día coge un teléfono, hace una llamada, sea a través de WhatsApp, sea a través de su red Wi-Fi, sea a través de la red celular, pero muchas veces no nos detenemos a pensar qué es lo que está pasando o qué sucede o cuál es el fenómeno que hace que nosotros nos podamos comunicar. Entonces les digo yo a mis chicos que por eso nosotros existimos, para empezar a entender todo este tipo de cositas, para empezar a entender que ese proceso que nosotros hacemos para que exista una llamada de un lado al otro, pues es completamente fascinante y eso nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre eso. Entonces, son, digamos que, momentos en los cuales pasan milisegundos, pero que fíjese todo esto que interviene, todo lo que pasa para que pueda ver eso. Igualmente, es lo que pasa cuando nosotros vemos YouTube. YouTube lo que nosotros hacemos es pasar sobre las capas, creo que ya por ahí alguno de los ingenieros habló sobre el tema, sobre las capas del modelo OSI, del modelo TCP/IP, y veíamos cómo nosotros, para poder ver YouTube, teníamos que pasar por una serie de procesos, la cual nosotros para usuarios es totalmente transparente. Y estos pasos o el conocer todo este tipo de cositas nos ayuda a nosotros para tener un análisis más profundo. Ahora vamos a ver eh, cuál es la radiografía de ese hardware. Es decir, cuáles son los equipos que se involucran en todos y cada uno de estos procesos que hemos visto para que esa llamada pueda ir de un punto A un punto B. Entonces tenemos aquí varias cositas, tenemos varios equipos. Podemos tener los teléfonos IP, que son parecidos a esta gráfica, a este icono que ustedes ven aquí. Hay algo que se llama softphone, que está aquí graficado a través de un PC, ya les explico por qué. Tenemos algo que se llama los SATAs. Tenemos acá un teléfono analógico, si recuerdan un poco cuando iniciamos esta sesión de formación lo veíamos y veíamos cómo funcionaba. El que vimos en la primera gráfica era con un circulito, se llamaban teléfonos de disco, pero fíjense que estos ya tienen teclas. Entonces también asimilábamos mucho que la parte analógica era ese disco que usted giraba de un lado al otro y luego aparecieron las teclas que ya se llamaba tonos DTMF. Es decir, usted acá cuando pulsaba el teléfono se escuchaban rrr, pero acá cuando usted ya pulsaba las teclas se escuchaba era un pip, pip solamente. Entonces imagínense ustedes, chicos, este ruido, cómo era escucharlo uno en el oído cuando usted marcaba 8 o 9 números para completar un número telefónico y escuchando ese rut, rut, rut cada rato en nuestro oído. Entonces, por eso ya empezó como la tecnología a avanzar y crearon esos teléfonos de teclitas. Entonces ya solamente se escuchaba un pip. Y por acá tenemos nuestra red telefónica pública. Entonces eso es lo que nosotros llamamos gateway. Y por acá tiene el gatekeepers, que es todo el conjunto que nos va a ayudar a nosotros para que los dispositivos se puedan comunicar de una central a otra, lo que normalmente se llama un PBX. Entonces vamos a mirar aquí los teléfonos IP y los software. Entonces, un teléfono IP, chicos, aquí como ustedes lo ven, es un teléfono normalcito. Un teléfono que tiene sus teclas, mire, tiene sus teclas normales, aquí van cada uno de los números. Algunos tienen display LCD, es decir, una interfaz amigable de un display líquido, donde nos muestra una serie de menús. Tiene unos botones para acceder a cada una de las funcionalidades que él como tal ya trae. Aquí tenemos como un joystick que nos ayuda también para poder navegar. Fíjese que cada una de estas interfaces son parecidas a las que ya nosotros estamos manipulando. Acá, ¿cuál es la diferencia con un teléfono analógico? Además de tener el display, que ya también algunos analógicos lo tienen, pues es que la comunicación se hace a través de este cable. Y este cable es un cable UTP. ¿Qué quiere decir? Que es un cable que nos va a servir a nosotros para transmitir datos y para recepcionar también esos datos.
Es decir, nos va a permitir a nosotros una transmisión y nos va a permitir también una recepción. ¿Listo? Este conector que ustedes ven acá en la punta se llama un conector RJ45. Ese conector RJ45 está compuesto por 4 pares. Cada uno de esos pares tiene unos colores, de acuerdo a un código y a una normatividad. Es decir, que si tenemos 4 pares, tenemos 8 hilos. Es decir, 8 cablecitos. Estos cables hay de diferentes categorías. Hay categoría 5E, que ya está pasando. Hay categoría 6, hay categoría 6A, 7, 7A, 8. Y por ahí escuchaba que ya salió la 9. ¿De qué depende la elección de cada una de estas categorías? De los servicios que usted vaya a transportar por allí, del crecimiento que vaya a tener su organización. Por eso nosotros cuando planificamos debemos tener en cuenta un porcentaje de crecimiento, chicos, porque en cualquier momento la empresa a la cual usted le diseñó un cableado que era solamente para Internet, en un determinado momento dice, yo quiero implementar solución de VoIP. Entonces la idea es que ese cableado que ustedes han diseñado en su infraestructura, pues permita que soporte todos y cada uno de los servicios. Luego dice el dueño de la empresa, yo quiero implementar un CCTV, quiero implementar un IPTV, y entonces lo primero que van a preguntar es qué categoría de cable tiene. Y de hecho lo van a validar en el estudio técnico. Entonces allí, pues digamos que de cierta forma el crecimiento que usted vaya a tener en la organización, pues no va a tener ningún problema. Recuerden que las categorías, pues nos da una velocidad de transmisión. Entre más arriba sea la categoría, mayor va a ser la velocidad de transmisión, la estabilidad y el ancho de banda. Ese ancho de banda es importante también. Recuerden que el ancho de banda nos lo da nuestro proveedor de servicios de Internet. Entonces él le dice a usted, le voy a vender 900 megas, le voy a vender 400 megas. Su infraestructura también debe estar diseñado para esto. Recuerden que las categorías nos permite ese ancho de banda poder transportar. Entonces 1 giga nos permite transportar 10, nos permite transportar 20, etcétera, etcétera. Entonces, entre más arriba sea la categoría, pues va a ser para redes de, digamos que para redes de alta velocidad. Ya cuando usted necesita velocidades mayores, pues se pasa a la fibra óptica. Pero entonces regresemos aquí nuevamente al VoIP. Entonces estos teléfonos tienen ese conector RJ45, que es un conector normal como el que utilizamos nosotros para conectar nuestros computadores, porque como estamos utilizando el protocolo IP, pues nosotros nos tenemos que conectar a un puerto Ethernet. Recuerde que un puerto Ethernet es un puerto eléctrico. Se maneja a través de pulsos eléctricos. Entonces, la tarjeta de red, la NIC, la interfaz de red va conectada en este señor que puede ser un switch o un router, pero esa misma interfaz de red que tiene para conexión RJ45, pues el teléfono también la tiene igualita. Es decir, que si usted observa el teléfono por la parte de atrás, pues usted se va a dar cuenta que tiene una interfaz igualita a la que tiene su computador. Esos son unos dispositivos de hardware totalmente independientes. Se conectan directamente al proveedor de servicios de Internet, o si usted tiene una organización muy grande, lo puede conectar a un switch, lo puede conectar a un router. Una ventaja importante que tiene esto es que no necesita un PC para funcionar. Usted lo conecta directamente, lo configura o configura este señor a través de su interfaz de red y ya puede tener voz. Ahora, vámonos por este lado del software. El software es un software o es un programa que se llama un emulador. Quiere decir que es algo que simula como si fuera un teléfono físico, pero es un teléfono de manera digital. Es decir, usted no necesita un señor de estos, sino que lo puede hacer a través de su computador. Es decir, con el mismo cable de red que conecta usted a su equipo, sea una red cableada, una red Wi-Fi, usted instala el software, lo configura y a través de esta señora que es la diadema, con su micrófono, pues puede hablar de un punto A un punto B también. Es decir,
que si nos vamos por esa opción, pues vamos a tener algo de eficiencia también en costos, porque pues no vamos a necesitar un teléfono físico. Vayámonos a un escenario y ese escenario nos dice que tenemos en nuestra empresa 200 usuarios. Usted tendría que comprar 200 teléfonos. Eso le implicaría un gasto. Pero si usted instala este tipo de soluciones que es a través de software, pues lo que va a hacer es que los gastos van a ser menores. ¿Listo? Hay aplicaciones de esas gratuitas que usted puede utilizar y no tiene ningún problema. Ahora, vamos a ver algo que se llama un adaptador ATA. O también le llamaban un VoIPeador. ¿Qué quiere decir ese equipo ATA? Que necesitamos algo para poder convertir el medio tradicional, que es nuestro teléfono analógico que no tiene puerto RJ45, sino que tiene un conector que se llama RJ11, ¿cierto? Y que va a ir conectado a este equipo para que este equipo haga la conversión del conector RJ11 al RJ45. Es decir, para que haga la transformación análogo digital. Entonces, este señor se va conectado a través de un 8PC, que quiere decir un conector RJ45, y ahí sí puede haber una comunicación a través del protocolo IP hacia nuestro switch. Y ya en nuestro switch, pues ya puede salir hacia la red exterior. Entonces, este equipo es un equipo adicional que se utiliza. Antes se utilizaba mucho cuando empezó a llegar la tecnología VoIP para convertir este tipo de soluciones. Lo veíamos mucho en los cafés internet. Usted iba a hacer llamadas internacionales y entonces usted utilizaba el telefonito normal, pero estaba conectado a este equipo para que pudiera hacer la conversión. Entonces, digamos que si hoy en día existen algunos equipos de esos, pues basta es con configurarlo y automáticamente nos va a servir sin ningún problema. Luego tenemos los gateway, que son equipos que nos sirven a nosotros también para poder tener una comunicación de la red normal con la red de telefonía IP. Ella también nos permite a nosotros convertir la señal telefónica convencional que se llama PSTN. Aquí vemos el dibujito que hace un ratico les hacía de los postas y cómo llegaban cada uno de los pares hacia las empresas o hacia los hogares. Y cómo llegan a un gateway, que es un equipo que está, digamos que en medio, y es el que nos permite hacer esa conversión para que nos podamos comunicar de un lado al otro, es decir, para que tengamos salida a nuestro exterior y podamos llegar también a la red IP, es decir, para poder tener una comunicación a través del protocolo IP. Fíjense que acá ya vemos unos dispositivos que ya pues hemos conocido, que son los routers. Algunos routers de estos tienen unas antenitas, lo que significa son router Wi-Fi. Algunos son router Wi-Fi, pero ya no traen esas antenitas, las traen incorporadas. Pero aquí vemos unos equipos de red activos que nos sirven a nosotros para poder hacer ese fenómeno de comunicación. Digamos que para el uso de esos gateways, sin ellos, pues la red de VoIP no podría hacer las llamadas a números fijos o móviles convencionales. Es decir, pues teníamos una ruptura allí que no podríamos tener ese tipo de comunicación. Ahora vamos a ver los keepers, que son llamados también los cerebros del sistema. Entonces, eso lo que hacen es que reemplazan a las plantas telefónicas que les hablaba hace un rato. Son como centrales IPv6. Es decir, aquí ya empieza a cambiar el asunto porque usted va a tener un software que emula un PBX, es decir, que lo simula. Y ese PBX lo que va a hacer es que cuando usted llama del exterior, la llamada va a llegar a ese servidor y ese servidor lo que va a hacer es enrutar hacia donde se requiere la comunicación. Algo parecido a lo que nos pasa con la EPS hoy en día o en algunas entidades. Usted llama y le dicen que si desea comunicarse con citas médicas marque 101, que si desea comunicarse con cartera marque el 102. Entonces, este señor es el encargado de hacer todo ese tipo de cosas. También nos sirve para enrutar. Aquí podemos crear las extensiones, podemos crear los usuarios, podemos administrar de cierta forma, gestionar todos los permisos para que puedan poder hacer las llamadas de un lado al otro.
Hay muchas centrales como la Cisco, como los Asterix, como Isabel. Hay muchos PBX free también, basados en Linux, es decir, son open source o código abierto. Eh, entonces lo que nosotros hacemos es eso. Debemos registrar cada una de las extensiones, cada uno de los usuarios. Digamos que las extensiones son como los números telefónicos que van a usar en las organizaciones. Cada uno va a tener su dirección IP. Recuerden que como estamos trabajando sobre ese protocolo, pues necesitamos nosotros saber cuál es la IP o la dirección única que identifica cada equipo en la red. Y recuerden que eso lo hacemos a través de este fenómeno, del IP. IP, recuerden ustedes, es lo que identifica cada equipo en la red. Hagan de cuenta que es como su dirección. ¿Listo? No sé si de pronto ya habían visto Mac o si de pronto les habrán hablado de Mac. Mac es como la cédula de nosotros. Cada dispositivo tiene una identificación única y repetible. ¿Y dónde va eso? En las tarjetas de red, en las NIC. Entonces el fabricante lo que hace es poner una identificación única y esa no se repite. La dirección IP se puede repetir. Por ejemplo, nosotros podemos tener la misma dirección aquí en Neiva que en Bogotá. Pero fíjense en ustedes que son dos ciudades diferentes. Son dos redes totalmente diferentes. En cambio, la Mac, sí, la Mac no se repite. Entonces, este PBX lo que nos ayuda a nosotros también es gestionar todos los permisos. Allí podemos también gestionar el ancho de banda y también hacemos algo muy importante que es el enrutamiento. Es decir, cuál es la mejor ruta o cuál es la ruta más favorable que deben tomar cada una de esas llamadas para poder llegar desde ese punto a ese punto B. Las PBX lo utilizan las grandes empresas, las grandes organizaciones. Hay empresas muy pequeñas, pymes, que solamente tienen la telefonía IP y que trabajan a través de ella, pero no necesitan de un gateway para poder funcionar. Lo pueden hacer de una manera directa. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Bien, profe. Súper, listo, súper. Dame un segundito que se ve por acá el asunto. Listo, aquí vemos más o menos un esquema gráfico de cómo funciona el asunto. Entonces, mire, por acá tenemos, por aquí tenemos los teléfonos IPs, tenemos el protocolo o el canal, aquí tenemos nuestra centralita, por acá tenemos un softphone o un software, un programa que también utiliza el protocolo. Tenemos el LATA, que también utiliza un medio de transmisión. Fíjense ustedes aquí. Aquí tenemos la comunicación analógica, que es a través de un teléfono análogo. Aquí está nuevamente nuestro amigo el teléfono de disquito. Tenemos un gateway, que es el que nos permite a nosotros la salida al exterior. Tenemos un equipo de red activo switch. En este caso tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puertos. Tiene 14 puertos aquí en la imagen. Y tenemos nuestro router. Y de nuestro router, que es el que administra, pues ya podemos salir hacia Internet. Recuerden que este router puede ser administrado por nosotros o en algunas empresas pymes, pues este router, que es el que les suministra al proveedor de servicios de Internet, es el mismo que administra. Yo normalmente recomiendo mucho que nosotros coloquemos nuestra propia infraestructura, es decir, que nosotros tengamos nuestros propios equipos para que nosotros podamos administrar nuestra propia red. ¿Por qué pasa esto? Cuando usted depende de un proveedor de servicios de Internet, cuando usted depende de un proveedor de servicios de Internet, pues si él falla, la parte de aquí hacia atrás puede fallar. Pero cuando usted tiene el control a través de un equipo administrado por usted, pues no va a tener Internet, pero los demás servicios que están dentro de su red, hablando de impresoras, hablando de servidores locales, hablando de telefonía, pues va a funcionar y no va a tener ningún inconveniente hasta que se solucione el problema del proveedor de servicio de Internet. Es decir, todo hacia adentro funciona, pero hacia Internet no funciona. Pero entonces vayámonos a un escenario. Usted tiene una ferretería donde vende de manera local y tiene servidores remotos y locales.
Entonces resulta que le falló el proveedor de servicios de Internet y entonces usted ya no puede facturar. Entonces usted tiene un plan B, usted dice, no, pero yo tengo un servidor local y como yo administro, pues puedo seguir facturando sin ningún problema. Luego que vuelva la conexión a Internet, entonces lo que hacen es actualizarse esos servidores. Entonces, lo principal es que nosotros debemos identificar cuáles son las necesidades de los usuarios para elegir cuál es la mejor solución que nosotros necesitamos. Ahora, digamos que la voz es, pues ahora, solo el principio de las comunicaciones. Nosotros estamos transformando la voz humana en paquetes para poderlo transportar a través de ese canal de Internet. Entonces, esta tecnología lo que ha empezado a hacer es eliminar esas barreras de cierta forma, esas barreras que hay entre el audio, que tenía que ir por un lado, el video por otro, la parte del software por el otro. Hoy en día, nosotros podemos hablar en un solo lenguaje digital donde podemos integrar todas las soluciones en un solo paquete. Ahora miremos por aquí. Les voy a mostrar, voy a salirme de acá un segundito. Voy a salirme por acá y les voy a mostrar entonces, aquí tengo instalado en mi equipo un softphone. ¿Sí lo logran ver en la pantalla? Sí, señor. Aquí, Sí, señor. fíjense, si se dan cuenta ustedes que esto es un software que yo instalé en mi equipo de cómputo y él se conforma como un teléfono normalcito. Si ustedes quieren tener una mayor similitud con él, pues es como si fuera un teléfono móvil. Entonces, mire que él tiene sus teclas, yo puedo marcar un número, pues tengo los asteriscos, tengo la almohadilla, puedo hacer la llamada, puedo colgar la llamada, puedo tener una llamada en espera, puedo transferirla. Es decir, que tengo las mismas funciones que puedo tener con un teléfono normal. Lo único es que está instalado en mi equipo y desde mi equipo a través de una diadema, pues puedo hacer una llamada. Ahora, si no tengo llamadas, pues puedo utilizar el altavoz y el micrófono que tengo instalado en mi PC. Entonces aquí lo que yo hago es poner el número y llamo. Ahora, ese es uno de los tipos que hay. Por acá tenemos otro que se llama Soiper, que es muy usado también. Y aquí en esta parte, ustedes observan que tiene un nombre de usuario y que tiene una dirección hacia un servidor. Entonces, ¿cuál es el servidor? Pues el que veíamos por aquí más atrásito, el que decíamos que este señor, que era el cerebro de las comunicaciones. Entonces, aquí lo que hacemos es colocar en la dirección de ese servidor y fíjense que aquí tenemos un teléfono normalcito también, con el cual podemos marcar un número normal y podemos hacer una llamada. Aquí no nos va a funcionar porque no tenemos un servidor, pero fíjense que acá me está estableciendo unas llamadas y puedo tener un altavoz, puedo silenciar el micrófono, puedo hacer mute, puedo hacer lo que yo, digamos que de cierta forma deseo hacer como si fuera un teléfono normal. Se comporta de la misma manera. Mire, por acá tengo una serie de menús que también me sirven a mí para las configuraciones y hay muchas herramientas de estas que son gratuitas. Por acá tenemos también, mire, un teléfono Cisco. De pronto ustedes ya han tenido la oportunidad de interactuar con el Cisco Packet Tracer. Este teléfono que ustedes ven aquí en pantalla es un teléfono como usted lo viera físico. Sí, depende también las referencias, pero es como si usted lo viera físico. Entonces él aquí nos muestra un display que es parecido a nuestro teléfono móvil, nos muestra unos datos de fecha y hora. Nosotros podemos colgar y descolgar el teléfono, podemos hacer uso de los diferentes menús. Aquí cuando él está diciendo registrándose, lo que está tratando es de buscar al servidor que necesita para que le dé el número de la extensión, le dé la dirección IP como identificación en la red y pueda realizar llamadas. Mira, aquí puedo hacer videollamadas, puedo marcar como si fuera un teléfono normal. Es decir, que estas herramientas se conforman. Puedo tener un buzón de voz, puedo tener contactos, puedo conectarme a internet, puedo tener servicios, puedo también tener configuración. Fíjese que acá tiene altavoz, puedo subir, puedo bajar, puedo poner un mute, puedo poner un altavoz, se comporta de la misma manera. Y aquí quería mostrarles también aquí en Cisco Packet Tracer. ¿Ya lo han trabajado, chicos? Lo estamos explorando por ahí, profe. Más o menos. Están explorando, perfecto.
este software es muy útil para nosotros como tecnólogos de gestión de redes de datos. Nos permite simular redes, nos permite hacer configuraciones. Y algo muy chévere que tiene es que si usted se equivoca, pues sencillamente usted lo que hace es coger otro dispositivo y vuelve y lo configura. Lo que a veces no podemos hacer en la vida real. No hay momentos para uno equivocarse. Entonces tiene este tipo de herramientas que son muy amigables para hacer que nosotros podamos simular todas y cada una de las redes y pues podamos hacer los ajustes que consideren necesarios. Entonces, recordando, aquí en la parte de abajo tenemos nuestros equipos, nuestra miscelánea y tenemos todo lo que podemos utilizar en nuestro simulador. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar este router, vamos a utilizar este switch, que es un 2960. Vamos a utilizar por aquí unos dispositivos finales. Entonces vamos a utilizar un equipo de cómputo. Vamos a utilizar por aquí un teléfono IP. ¿Por qué lo conocemos? Porque dice IP phone y aquí tiene la referencia. En Cisco se maneja mucho esta 7960. Es casi parecido a este que les mostré. Por aquí tenemos un VoIPeador o un ATA. Y tenemos por aquí un teléfono análogo normalcito. Mire, aquí dice análogo phone. Entonces, vamos a ver aquí de una manera práctica cómo es la conexión. Entonces, decíamos que el teléfono IP pues no tiene ningún problema porque tiene interfaces de red. Entonces, podemos utilizar un cablecito UTP y le decimos que nos vamos a conectar. Aquí él nos da dos formas de hacerlo. Nos da una que nos dice, ¿quiere que yo sea un switch o quiere que yo deje conexión a un PC? Cuando yo le digo que quiero que él sea un switch, es decir, que me va a permitir hacer una o más conexiones. ¿Listo? Entonces, si yo le digo switch, entonces él me va a decir, perdón un segundito, él me va a decir que de qué puerto a qué puerto me quiere conectar. Entonces yo le voy a decir que lo voy a conectar a la fase Ethernet 2 e inmediatamente él hace conectividad hacia él. Vamos a esperar que suba. Pero entonces aquí quedó el señor volando. Entonces lo que yo les decía hace un rato, podemos hacer que las redes sean eficientes. ¿Qué puedo hacer yo en un entorno real? Entonces voy a mi teléfono, le digo que voy a conectar mi PC y fíjese que lo estoy conectando al mismo puerto que estamos conectando acá, que es solo un puerto, pero por un puerto estamos enviando la voz y por ese mismo puerto también estamos haciendo que podamos tener navegación. Ahora, si a la empresa le dicen, no señor, yo quiero que usted me conecte solamente los teléfonos directamente a su switch, pues sí señor, no hay ningún problema. Usted busca un cablecito de red, va y lo busca aquí en la parte de abajo, un copper string, y puede hacer que su switch lo conecte directamente a él y trabajan de la misma forma. Yo podría aquí llamar desde este señor a este señor y no interfiere con la navegación que tenga mi equipo de cómputo. Entonces, ustedes en las empresas van a encontrar diferentes diseños. Puede que aquí en bodega no necesiten instalar un PC. Puede que solamente necesiten un teléfono IP o que le digan, no, yo necesito que mi teléfono IP quede de manera independiente, que no haga switch con mi PC. Entonces, sencillamente usted trae un PC, coge un cablecito de red nuevamente, lo conecta desde su switch y lo conecta directamente a su PC. Es decir, que estos dos equipos los puede tener integrados o los puede tener de manera independiente. Ahora, vengamos a este otro escenario. Este es un teléfono análogo. Tiene una conexión a un puerto RJ11, un puerto más pequeño. Si yo cojo el cablecito de red, que es un cable UTP, que es con un conector RJ45, pues él me va a pedir un puerto y me va a decir que ese cable no me funciona para eso porque no es la tecnología. Entonces, ahí donde nosotros como administradores decimos, necesitamos un equipo intermedio que me haga la conversión de análogo a digital para poderme conectar a mi red de internet. Entonces, sí, señor, cojo el cable Ethernet desde mi VoIPeador o mi ATA y lo llevo al switch y me puedo conectar sin ningún problema.
Y entonces ahora me preguntan, bueno, instructor, ¿y este señor cómo lo va a conectar? Entonces sabemos que aquí en nuestro menú hay diferentes tipos de cables. Si nosotros le colocamos la manito, pues vamos a encontrar para qué nos sirve cada uno. Y fíjense que aquí me dice que un cable cruzado y acá me dice un cable telefónico. Entonces, si yo cojo ese cable telefónico, que es análogo, lo puedo conectar a mi voipeador o mi ATA y puedo hacer esa conversión de análogo a digital. Y fíjense que podemos encontrar diferentes redes hoy en día de esta forma. Ahora, entonces, listo. Ya tenemos internamente qué es lo que está pasando. Ahora, nos vamos a conectar entonces, nos vamos a conectar a nuestro router. Ahí ya tengo mi red LAN efectuada. Mire, ya tengo soluciones de voz IP. Ahora, si yo tengo un PC portátil, ¿cierto? Y yo puedo también a él instalarle un softphone, un teléfono como el que vimos aquí, emulado, ¿cierto? Podemos ver un teléfono de estos que me simule un teléfono normal. Lo tengo aquí instalado y ese PC lo puedo conectar también a mi red LAN normalcito. Ahora, si tuviera un router inalámbrico, también lo podría hacer y me va a funcionar de la misma forma. Es decir, que las soluciones de voz IP yo las puedo implementar a través de redes cableadas o a través de una red inalámbrica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Una conexión inalámbrica, pues es una conexión inestable. Va conectado a través de ondas, es decir, las ondas viajan a través del aire y llegan de un punto A a un punto B. En ese lapso de esa transmisión, pues pueden haber interferencias que hagan que la llamada se robotice o la llamada se caiga, algo lo que pasa con nuestros teléfonos móviles. Recuerden que nuestros teléfonos móviles se conectan a una red de móvil, ¿sí? Vamos a ver si lo simulamos con esto. Vamos que, bueno, esto fuera una red móvil, una antena. Esa antena va conectada hacia nuestros teléfonos celulares. Entonces, como las ondas viajan por el aire, pues pueden ocurrir interferencias o ruidos y se caen las llamadas. Pero por cableado, esa es la diferencia entre uno y otro, por cableado, pues suelen ser mucho más estables. Aquí entonces, ¿qué nos quedaría? Digamos que hablando de que nosotros administramos en nuestra red, entonces aquí ya tendríamos un router del proveedor de servicios de Internet. Este sería un ISP, simulándolo, y nosotros pues ya nos conectaríamos a él. Entonces nos podemos conectar y ya aquí, digamos que este ISP que está acá, este ISP, pues es el que nos va a brindar el servicio de Internet para nosotros poder salir a nuestro exterior. Es decir, que aquí ya tendríamos una solución de datos y teníamos una solución de voz implementada en una organización. ¿Hay alguna pregunta, chicos? De momento no, profe. De mi parte no. Listo. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, así podemos hacer un esquema de una red. Podemos simularla, podemos hacer las pruebas. Si nos hemos equivocado, pues ajustamos. Ahora, miremos cómo se ve un teléfono IP por la parte de atrás. Mire, entonces tiene una interfaz de red normal como la que tenemos en nuestros equipos de cómputo y podemos tener también que a través de este puerto yo puedo enviar energía y puedo enviar los datos también. Entonces, vamos a devolver un poco el cassette y vamos a decir que un cable UTP tenía una serie de pares. ¿Cuántos pares dijimos que tenía? 8, Pares. Pares son parejitas. 4. Cuatro pares. Cuatro Es pares. correcto. Tiene 4 pares, o Tienes sea, 8 hilos. ¿Es 4 correcto? parejas de 8 hilos. Es correcto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿alguien sabe por qué color inicia el primer par? Naranja. Blanco, naranja, naranja. Blanco, naranja, naranja. Listo. Blanco, verde, azul. Es correcto. Listo. ¿Qué Blanco, otro? azul, verde. Blanco, azul, verde. Blanco, café, café, norma B. La B. Pero analícelo bien.
Blanco, naranja, naranja. Naranja. ¿Qué sigue? Blanco, azul, blanco, verde, Mm, azul. Eso, es correcto. Blanco, verde, azul. Luego sigue, Blanco, azul, verde. es correcto. Y ¿Y por blanco, cuál café, termina? café. Listo, es correcto. Entonces tenemos en el orden que tenemos el par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Entonces, el primer par nos sirve para Internet, ¿cierto? El segundo par también nos sirve para Internet. El tercer par nos sirve para Internet y el 6. Es decir, que con estos señores yo tendría navegación si tuviera solamente conectado a ellos. ¿Listo? Puedo tener Internet, así los otros pares fallen. Así este falle y así este falle, puedo tener Internet. Entonces necesito el blanco naranja naranja, el blanco verde y el verde. Aquí están los pares de recepción y de transmisión. Puedo tener Internet. Ahora, si voy a usar telefonía, entonces ahí aparecen estos dos señores, que es el azul y el blanco azul. Telefonía. ¿Y ahora dónde aparecen estos? Entonces estos dos señores aparecen en algo que se llama PoE. ¿Qué significa Power? Pues significa Power over Ethernet. Es decir, que usted puede enviar energía a través de estos dos pares para poder encender un dispositivo del otro lado. ¿Dónde lo vemos mucho? Lo vemos mucho en los APs. Si ustedes van a algunas empresas, ven los APs instalados y le ven solamente el cable de red y no le ven energía por ningún lado. ¿Por qué? Porque estos pares que hacen parte del UTP pues ya llevan la energía y este señor puede Profe, tener eh, internet. las cámaras también. Es correcto, es correcto. Se utiliza mucho en los CCTV para las cámaras IP. Se está utilizando mucho los switches PoE, famosos switches PoE. Entonces se utilizan así. A veces los switches, chicos, los switches son PoE, pero a veces la energía que sale de alguno de los puertos no es lo suficiente para encender nuestros dispositivos. Entonces se utilizan algo que se llaman dispositivos PoE. Entonces esos van conectados directamente a la corriente, a la energía eléctrica, y de ahí van conectados a los APs. ¿Eso de qué depende? De la corriente eléctrica, de los voltios, de los vatios, etcétera, etcétera, un tema más eléctrico, pero así funciona el asunto. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con esto? Sí, señor, en mi caso sí, profe. Yo trabajo de TI en una empresa y manejamos switches Aruba y switches Instanon, que pues es lo mismo. Por el momento se está manejando todo desde el switch. Excelente. Lo que pasa es que la tecnología Aruba pues ya casi no necesita de PoEs, necesita directamente del switch. O sea, esa parte Sí, va a mejorar muchísimo. sí, no, pero profe, están saliendo muy malos, con nada se quema el puerto, Sí, eso con está nada se pasando. queman los puertos, el POE, pues, como Eh, tal. Es correcto, sí. Pero sabes que ahí, bueno, a veces no lo hacen como una buena práctica porque los instaladores se acostumbraron a los switches que no son PoE. Entonces cogen y conectan al switch los conectores RJ45, los ponen y del otro lado cuando falla cortan y ponchan. Y resulta que pues como ya están los PoE, pues los PoE ya están transmitiendo energía por ahí. Entonces a veces llegan Lo y queman. cortan y lo queman, claro, lo Sí, queman y eso es señor. lo que pasa a veces mucho. Eso pasa mucho. Listo. Excelente que algunos ya hayan estado trabajando con eso. Es muy bueno. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema por ahora? De mi parte no, señor. Excelente. Entonces vamos a finalizar, muchachos, por acá hablando de los protocolos y de los codificadores. Entonces resulta que hay algo que se llama arquitectura topológica, que es el H.323. ¿Qué quiere decir eso? Esto trabaja mucho con el nacimiento del BOJIP, que fue por allá en el año 1996 más o menos, y es un protocolo que estandariza mucho ya
la parte de las llamadas. Entonces incorpora lo que son videollamadas, lo que era el audio, lo que era el video, lo que era la transferencia de archivos. Es decir, este protocolo lo que hace es llegar a organizar como tal la forma en que se va a transportar la llamada. ¿Listo? Por eso sabemos que los protocolos son como normas, son como reglas. Sabemos que en la vida todo tiene que tener normas y reglas porque si no esto sería un caos, ¿no? Entonces, se ha creado este tipo de protocolos para que haya una mejor organización. Aquí tenemos dos que son los más usados, que son decodificadores de audio, que es el G711 y el G729. Esos son diferentes protocolos que lo que nos ayudan a nosotros es a la calidad del audio. Aquí vemos en la gráfica que uno es más eficiente en cuanto a esa calidad, es decir, menos ruido. Y otro es eficiente también en el consumo de ancho de banda. Mire que el ancho de banda utilizado para hacer una llamada o para establecer una llamada, fíjense ustedes que no es muy grande. Mire lo pequeñito que es. Disculpen un segundito aquí, pero se me perdió el puntero. Me perdió el punterito. Listo. Aquí vemos que es de 64K. O sea, es un pedacito muy pequeñito con el cual nosotros hacemos llamadas. Imagínense si esto fuera muy grande, pues un ancho de banda no nos soportaría. Y por eso es que nosotros tenemos algo que se llama calidad del servicio o QoS. Y es donde nosotros le estamos dando prioridad a ciertos servicios que maneja nuestra empresa para que no vayamos a tener problemas. Es decir, si mi empresa es un call center y se dedica a las llamadas, pues yo tengo que darle una prioridad como tal ese pedazo de ancho de banda, debo darle prioridad a las llamadas, más no a que naveguen, por ejemplo, en YouTube o a que puedan ver videos, música, sino que yo tengo que hacer mi red más eficiente. Por lo tanto, debo darle el trozo más grande, pues a la parte de voz, que es lo que maneja el core de mi negocio. Entonces, las llamadas, pues no, digamos que no, como tal, no gastan un ancho de banda muy grande. Es un ahorro de ancho de banda muy bueno. Eh, Eso pues es muy bueno para nosotros también como administradores porque son menos problemas, ¿cierto? Por eso implementamos esa parte de la calidad del servicio. Entonces aquí vemos que hay un protocolo que se llama SIP. eh, bueno, les iba a decir algo acá, que es que el G711 es el que usamos mucho para la codificación de la voz y trabaja mucho por algo que se llama tramas. Ya la parte del 729 hace una parte o comprime más como tal la voz, lo que la hace más eficiente, por eso el ancho de banda aquí vemos que es de 8K, es mucho más pequeño y nos ayuda mucho en eso, en comprimir. Entonces podemos tener 16K, podemos tener 8K, lo podemos subir a 24, lo podemos subir a 32 y se utiliza mucho para los temas de los PBX, lo que veíamos hace un rato, que es el Gaper, que es como el cerebro de la parte del Bojipen. Y luego de esto, entonces sí viene la parte de los protocolos también, que se llama SIP, que le llamamos el negociador, y el otro que se llama RPT, que es el transportador. Entonces, lo que hace el SIP es que pues es como el más amigable y es el que inicia, es el que transporta y es el que finaliza la llamada. Es decir, él la establece, él la mantiene y la termina. Desde que usted levanta el teléfono, hace la llamada, los datos recuerden que se transportan a través del protocolo, se convierten en paquetes. Él digamos que la sostiene allí porque es el medio de transmisión y se asegura de que llegue hasta el punto B y que del punto B también retornen al punto A. Entonces, ese protocolo se encarga de que esa llamada no se vaya a cortar. Entonces, cuando usted hace una llamada, lo que él hace es que debe localizar el receptor, timbra del otro lado el teléfono, ¿cierto? Digamos que en la parte interna hace una negociación, ¿cierto? Y establece esa llamada. Es algo así como que abre y cierra la puerta. Y eso lo que hace es que puede crear una sesión entre varios participantes. Ahora,
Por este lado tenemos el protocolo RPT, que es el que nos permite transportar ese flujo real en llamadas cuando hay audio y video. Y lo que garantiza es que todos los paquetes lleguen a tiempo. Es decir, para que en ese lapso de la transmisión, en ese lapso de transporte, pues no vaya a haber inconvenientes y que esa comunicación, que es, recuerden que es la voz después convertida en paquetes, se transporte de un lado al otro y pueda ir del punto A al punto B entre cada uno de los participantes de las llamadas. Ese es el que se llama Real Time Transport Protocol. ¿Listo? Se asemeja como a un camión que hace la entrega. Cuando una vez se establece la comunicación, él hace la labor de transportar. Por eso vemos aquí que hay como una banda transportadora. ¿Alguna pregunta, chicos? No, señor. Listo, perfecto. Aquí vemos más o menos cómo trabaja el G711 y el G729. Muchos se utilizan acá en el 711 por la calidad de la llamada. Lo que hace cuando usted tiene problemas de mucho ruido o de mucho eco, lo que hace usted es empezar a ajustar los códecs de tal forma, empezar a jugar con estos valores, de tal forma que la llamada empiece a mejorar dependiendo el consumo del ancho de banda que se tenga. Eso lo permiten hacer pues las centrales PBX. Recuerden que eso tiene mucho que ver con el consumo del ancho de banda del canal de internet. Quiere decir que el Voz IP, para que funcione de una manera óptima, pues también debe ir de la mano con un buen ancho de banda. Ha pasado en muchas empresas que el ancho de banda se ha quedado muy corto o la tecnología no le favorece. En momentos cuando las redes no están bien instaladas, pues podemos tener mucho problema de ruido. Ese ruido pues es ocasionado por diferentes fenómenos. Puede ser ocasionado por motores, por cuerdas de alta tensión. Y lo que usted hace es que cuando llama de un punto a otro, hablando del VoIP, pues va a escuchar mucho ruido. Entonces, vamos muy de la mano con la calidad del proveedor de servicios de Internet. Entre un buen ancho de banda o un ancho de banda grande que usted tenga, va a ser mucho mejor la transmisión y la recepción. Ahora, la tecnología también influye mucho. Es diferente usted tener una tecnología de cobre como un HFC, que es un híbrido entre fibra y coaxial, a tener usted un canal de fibra. Recuerden que uno es cobre, transmite señales eléctricas, se calienta como lo hablamos, y el otro es fibra que transmite luz. Entonces, pues la estabilidad de uno al otro es totalmente diferente, es totalmente, digamos que abrupto el comparar entre uno y otro. La luz viaja mucho más rápido, entonces va a tener mucho más estabilidad. Ahora, el que ocurran interferencias en la fibra, pues es mucho más complejo, ¿no? Ya sería más como las instalaciones de la parte interna y ahí volvemos a tocar el tema de lo que tiene que ver con el cableado y su categoría. Muchos instaladores, por ahorrar costos, pues lo que hacen es que las diferentes redes y la infraestructura la despliegan a través de cables de aleación. Y la aleación, pues, es una mezcla entre cobre y aluminio. Entonces, pues, no es un buen conductor. Entonces, lo que se recomienda para redes de cableado estructurado, pues se recomienda es que el material sea cobre-cobre. Eso va a garantizar la transmisión, va a garantizar la recepción. Eso va a, digamos que es mucho mejor conductor el cobre, 100% cobre. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta también cuando diseñan una red o cuando los lleguen a llamar como tecnólogos de gestión de redes de datos para diseñar una red. Es más, en los ejercicios que se van a hacer, dentro de las evidencias, pues hay construcción de redes y todo eso. Hay que tener en cuenta también los tipos de materiales, que los materiales sean de buena calidad. Recuerden que hay empresas grandes que para revisar si el instalador hizo un buen trabajo o no, pues lo que hacen es contratar a otra empresa para que certifique. Y pues la certificación para los que han trabajado en este ramo, pues es totalmente diferente a una prueba una prueba de tester LAN. El tester LAN lo que hace es probar continuidad de una punta a la otra,
pero lo que hace la certificación ya es medir una serie de parámetros donde le va a decir a usted si lo instaló bien o no, si usted dejó un cuello de botella, si usted hizo un dobleje excesivo. En comunicaciones se le llama estrés a esos cables que usted dobla mucho. Entonces ahí lo que va a pasar es que le van a salir una serie de parámetros bajos y una serie de gráficas que le va a indicar que usted debe o cambiar el cableado porque no utilizó un material bueno o que la instalación no fue bien hecha. Recuerden que para la instalación de cableado horizontal y vertical, pues también hay una serie de normas y de estándares, que las normas son de obligatorio cumplimiento. Los estándares son recomendaciones que le hacen a usted para que una instalación quede bien hecha. No es obligatorio, pero le da unas pautas para que usted lo haga de la mejor manera. Y la parte de la norma, pues sí se ciña a una norma y la certificación no miente. Entonces es la diferencia de una cosa y la otra. Listo, ahí ya vemos entonces cuál es el viaje completo de la voz. Entonces por acá estamos viendo un teléfono análogo, vemos un ATA. Entonces estamos viendo cuáles son las capas medias de transporte y empaque, donde están la serie de los protocolos RPT, el G.711 llevando esa voz digitalizada, y la capa base, que es el hardware, donde vemos ya los equipos como tal, que son los equipos finales o equipos bueno, algunos les llaman equipos de borde más a los equipos activos de red. Y ahí está donde ya se está produciendo ese fenómeno, ese proceso físico desde el inicio hasta el final, hacia la capa superior de negociación. Listo, chicos. Bueno, esto es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Les agradezco mucho por la asistencia. De pronto, si tiene alguien alguna pregunta, alguna inquietud, para que por favor la expresen en este momento y podamos resolverla de una vez. No, profe, ahorita pues quedó claro todo por ahí. Profe, Ya una tocaría consultica. esperar a ver cuando salga la guía, cuál es como la evidencia que tendríamos que presentar, y ahí es donde nos surgen las dudas. Mañana tienen sesión con el ingeniero Carlos Julio. Eso. Sí, señor, mañana a las Ok. 7. Pues estamos esperando es que la plataforma se habilite, pero Perfecto, está en mantenimiento, sí. Excelente. Bueno, me gustaría que alguno participara y nos diga, bueno, ¿qué podemos hacer con este conocimiento? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué nos queda? Así nos haya quedado algo muy pequeño, pero que haya sido beneficioso, que haya sido productivo. Entonces, no sé si alguien quiera participar o nombramos a alguno de los que está aquí en este momento conectados. Por ejemplo, Camilo Cardona, por ejemplo. ¿Está por ahí? Señor, Camilo. Camilo Cardona. Hola, Juan. ¿Cómo vas? Juan Andrés. señor. Chicos. Juan, ¿estás por Sí, ahí? profe. Bueno, ¿qué te queda para el día de hoy? Profe, no, creo que todos los días es una experiencia más lo que vivimos en las participaciones de las clases y no, cómo se manejan los equipos, pues igual como te digo, yo trabajo en ese momento de TI y siempre aprende uno todos los días una cosita diferente de cada instructor, de cómo se manejan los servicios, de cómo van las redes, es algo muy bueno de todo. Sí, la ventaja que tenemos nosotros es que cada día aprendemos más. Nosotros los instructores también aprendemos de ustedes. Y a veces les decimos, bueno, hay que aprender juntos, ¿no? De todas formas, uno tiene que crecer. Y como acabas de decir, la tecnología en nuestro campo crece y crece. Ahorita cada mes, antes cada 3 meses estamos viendo un cambio técnico. Ahorita ya lo estamos viendo cada mes. Cada mes estamos viendo algo diferente ahora
con el tema de la IA y estamos avanzando muy rápido. Entonces, este tema del aprendizaje cada día representa mucho más valor para nosotros. Hola, Alexander, ¿cómo está? Bien, instructor. Excelente, cuéntanos. Bueno, instructor, digamos que la clase de hoy fue como hacer una remembranza y pasar por muchas cosas, porque digamos que en alguna época yo trabajé también como instalador técnico y supervisor de cuadrillas cuando era la tecnología análoga, manejando lo que eran las regletas, los armarios, todo eso. Y a medida que fue evolucionando, pues toda la clase también vi eso. También cuando trabajé en los call centers manejando lo que es los softphones, estos teléfonos digitales virtuales, todo el proceso y cómo avanzó todo el tema de la voz IP, y que en el transcurso de todo lo que yo he trabajado en diferentes áreas, he ido manejando esas tecnologías sin tal vez de pronto llegar a conocer a fondo cómo funcionaban, pues hasta este momento que ya pues el instructor nos ha explicado cómo funciona el tema de la voz IP hoy en día. Excelente, Alexander, sí, tienes toda la razón. Yo cuando empecé en el tema de comunicaciones, que fue hace bastantes añitos, pues bueno, hacía uno una llamada de un lado al otro y uno se emocionaba mucho porque pues le contestaban y podía uno hablar de un lado y del otro, pero nunca se imaginaba qué podía estar pasando detrás de eso y que había gente también trabajando para que uno pudiera hacer ese tipo de cosas, ¿no? Luego ya empezó a evolucionar, empezamos a conocer cositas. Definitivamente no, las telecomunicaciones son algo muy fascinante. Hoy en día con los aprendices que tengo el gusto de compartir, veo cómo ellos se van emocionando de ver cómo funcionan las cosas eh, paso a paso, de ver cómo el chat que envían a través de WhatsApp tiene un proceso que uno nunca se imagina. Y hoy en día mandan un mensaje y me dicen, instructor, hoy en día cuando yo envío un mensaje me imagino cómo está viajando todo lo que va por allí y cómo llega hasta el otro lado. Entonces, no, pues empiezo a no ver cosas muy chéveres. Eh, ¿Alguien más quiere compartir algo con nosotros esta noche? Bueno, creo que nadie es más. Entonces, nuevamente, pues un placer haber estado con ustedes, un gusto. Como les decía al inicio de la formación, estoy atento a lo que ustedes requieran, a lo que yo los pueda apoyar ahí a través del chat. Mañana cuando se conecten con el ingeniero Julio, pues les dará más instrucciones. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Espero que todo continúe de la mejor forma en su proceso formativo. Hay que echarle ganas, muchachos. Hay que ponerle el entusiasmo. Los invito a que participemos, a que consultemos, a que indaguemos, a que nos metamos más en este cuento. Han llegado muchos aprendices que dicen yo llegué por accidente instructor y me enamoré de esto. Y hoy en día hemos tenido unos casos de éxito fascinantes. Unos chicos están ubicados en muy buenas empresas y le cuentan a uno que están muy contentos, que no se imaginaron, pero que se enamoraron con el pasar de los días y que finalmente hoy en día han armado su proyecto de vida y están escalando. Algunos están estudiando ingeniería, otros están ya terminaron su ingeniería y están estudiando su maestría, su especialización y se enamoraron y yo los invito a ustedes para que también lo hagan, para que también le pongamos el entusiasmo. Nada es difícil, chicos. Todo es posible, todos tenemos capacidades y los invito a esos. Entonces, una feliz noche para todos, que estén muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Gracias, instructor. instructor. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche.